así no los mareo ahora. Seguramente algunos ya los están usando, pero es una estructura de datos tipo arreglos asociativos, ¿sí? Eh, Ustedes en la array list acceden por posición, ¿sí? Dicen, dame el elemento de la posición 3, el elemento de la posición 4. Los mapas, ustedes acceden por una clave. Claro, sí, sí. Con JSON también acceden por clave. Entonces ustedes dicen, dame lo que guarda en la posición, por ejemplo, fuerza, o en la posición velocidad. Y ahí, bueno, asocian un valor. Pero bueno, después del parcial vamos a ver, vamos a ampliar un poco las colecciones que estamos usando, ¿sí? Ustedes ahora están usando solamente ArrayList y vectores. Bueno, vectores no sé si siguen usando, pero bueno, más o menos lo que vieron. Vamos a ver después del parcial, que hay otros tipos de colecciones, ¿sí? Conjuntos, mapas, y algún otro tipo de listas, ¿sí? Otras implementaciones de las listas. ArrayList es una implementación, vector es otra, vamos a ver otra. Bueno, entonces vamos a encarar estoy compartiendo, estoy grabando, está todo bien, ¿no? Sí. Vamos a encarar el sitio web de noticias, ¿sí? Dice, se desea modelar un administrador de contenido de un sitio web de noticias. Los contenidos del sitio están agrupados en categorías, ¿sí? Ya fíjense que hasta le damos subrayaditos las palabras en negrita, y dentro de cada categoría se divide en secciones, ¿sí? Tenemos categorías, tenemos secciones. Asimismo, es posible que una sección se subdivida nuevamente en subsecciones, y así sucesivamente, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que puede haber cualquier nivel de subsecciones, ¿sí? No es que es sección, subsección nada más. Te llamaron con la palabra clave. Cada categoría posee una descripción y una imagen asociada, lo mismo que las secciones, ¿sí? Ven que ahí ya hay cosas comunes entre una categoría y una sección. Esos son tips que tienen que ir pescando a medida que van leyendo el enunciado. Categoría y sección ya algo en común tienen. Una noticia puede estar asociada a una categoría, sección o subsección, ¿sí? O sea que puede haber noticias en cualquier nivel de la jerarquía esta de categorías, no necesariamente al final, en las hojas. Eh, y bueno, la noticia dice que posee un título, un listado de palabras claves, introducción, texto, autor y link asociado. Tienen varias cosas. De nuevo, guarda acá, que si bien bueno, no son tantos, pero son varios atributos, no caigan en la tentación de que porque son muchos son atributos dinámicos, ¿sí? Tiene exactamente esos atributos. Acá no son dinámicos. El modelo presentado debe proveer servicios que permita obtener la cantidad de noticias que tiene una categoría, la cantidad de noticias que tiene una sección, una subsección, etc. ¿Sí? Así que ahí tenemos el primer servicio. Cantidad de noticias, vamos a marcar. Dinámico sería así, si te dice entre otras características. Como leyó Imaga, que decía en el que sigue, en el 5. Se debe proveer un mecanismo mediante el cual el administrador de contenidos pueda restringir, el administrador de contenidos pueda restringirse a un tópico determinado. O sea que acá tenemos una nueva funcionalidad, restringir el contenido a un tópico, ¿sí? Esta función, imagínense, no sé, imagínense un diario que también tiene contenido infantil, ¿sí? Entonces, el diario va a tener todo el contenido en su esquema, pero si el que se conecta a mirar es un chico, le filtra el contenido únicamente al contenido apto para menores, ¿sí? O si tuviera un mecanismo en el cual vos te suscribís al sitio web, al sitio de noticias, con tus preferencias, es decir, bueno, a mí me interesan solamente noticias de deportes, ¿sí? O a mí me interesa únicamente noticias del COVID, ¿sí? Entonces, que el sitio me muestre únicamente las noticias que a mí me van a interesar y no las que no voy a leer. Entonces, ingresando una palabra clave, se genera una nueva interfaz, esto obviamente no es gráfico, una nueva forma de visualizar, estamos diciendo, en donde las noticias que contienen esta palabra se muestran, ¿sí? Y es importante que se respete la organización de las mismas, es decir, categoría, sección y subsección en la que está anidada. ¿Qué quiere decir esto? Que no me va a mostrar una lista de noticias que cumplen con lo que busco, ¿sí?
sino que se va a respetar toda la estructura del sitio, con sus categorías y sus subcategorías, pero van a aparecer en esa estructura únicamente las noticias que quiero ver, ¿sí? Las que le interesan al usuario. La estructura obtenida es una copia de la existente, ¿sí? Acá viene lo complicado. Bueno, todo este servicio sería lo mismo, ¿no? Una copia de lo existente. Si se introduce un cambio en la copia, no se refleja en la estructura original, ¿sí? O sea, yo tengo un mapa de contenidos y cuando quiero restringirlo, se genera una copia equivalente, una copia en profundidad, acá sí. Acuérdense cuando hablamos en una clase de copia superficial o copia en profundidad. Esto sí va a ser una copia en profundidad. Yo quiero copiar toda la estructura, ¿sí? Toda la profundidad del árbol. Eh, que bueno, que no, si yo modifico esa copia, no se modifica la original. Adicionalmente, se deben proveer servicios de búsqueda de noticias, por ejemplo, todas las noticias donde el largo del texto sea superior a 200. Todas las noticias donde el autor sea Juan Pérez. Todas las noticias que posean una palabra clave y otra palabra clave. Las noticias que el título sea último momento. ¿Sí? Y acá me dice que son algunos ejemplos de búsqueda. Esto está para que no hagan un método para cada uno. Y los distintos tipos de búsqueda también pueden combinarse. ¿Qué quiere decir esto? ¿Necesitas conocer el padre? No, no necesitas conocer el padre. En este no. Hacer todos los criterios, and, or y not. Claro, Bueno, ahí lo estos dejo. serían los criterios lógicos. El and, el or y el not. Bueno, y después acá hay otro servicio, debido a la dinamicidad del sitio, que se crean constantemente nuevas categorías, secciones y subsecciones, es necesario proveer un mecanismo que permita armar un mapa del sitio, es decir, un listado de los distintos niveles y los links asociados a cada una de las noticias. ¿Sí? Acá les da un ejemplo. Fíjense que esto es diferente a lo que hicimos en el sistema de archivos, porque en el sistema de archivos nosotros teníamos un archivo, una carpeta particular, y queríamos saber la ruta completa desde la raíz hasta ese archivo. Entonces, como yo estoy parado en el archivo, necesito ir para arriba para llegar hasta la raíz. Si no, lo tendría que buscar desde la raíz. Acá es distinto, porque acá la copia es para abajo siempre. Perdón, la copia no, el mapa del sitio. Yo estoy parado en una categoría particular, por ejemplo acá generales, y lo que quiero es que me arme toda la lista de categorías que dependen de generales. ¿Sí? Y acá me dice que se devuelven de las categorías o secciones, se devuelve su nombre, y en el caso de las noticias se devuelve el link asociado. ¿Sí? Esta noticia, link 6, supónganse que es, no sé, aumentaron los casos de COVID, es el título de la noticia, pero ustedes ponen el link a la noticia en sí. La lista de resultados concatena la información de tal forma de contar con el pad de estructura, de la estructura, ¿sí? No es el pad de cada link particular o de cada noticia particular. Bueno, link 5 está dentro de deportes, el cual está dentro de generales, ¿sí? Pero se dan cuenta que esto es al revés de como lo hicimos nosotros. En el sistema de archivos, nosotros, dado un elemento, queríamos el camino hacia la raíz, y acá estoy parado en un elemento, quiero todo lo que está abajo de ese elemento. Bien. Largo el enunciado, ¿sí? Espérense algo así para el parcial, son enunciados en general así de largos. Eh, ¿Y cómo lo encaramos? ¿Sí? Igual, de nuevo, en el parcial, sí, no, más vale que ya se los diga y no se asusten en el parcial. Son ejercicios de una carilla, ¿sí? Pero es mucho palabrerío y por ahí no tan difícil de resolver, o bueno, alguna dificultad tiene, pero... eh, puede ser como este, tranquilamente. El parcial son 3 horas. Bien, este ejercicio, este práctico ya les dijimos que era de Composite, ¿sí? O sea que en todos los ejercicios hay un Composite, ya tienen una ventaja. En el parcial también, creo que se los había dicho, pero un 90% de posibilidades va a haber un Composite, ¿sí? Entonces ya empiecen buscando si existe un Composite. Eh, puede que no haya, pero en general tomamos eso. Sí, sí, este ejercicio es complejo. Tenés la copia, tenés búsquedas, tenés de todo. Tenés Composite, búsqueda y copia, ¿sí? Que es bastante completito. No, el main no lo tienen que hacer salvo que se los pide el enunciado. Si el enunciado les dicen, no sé, supongamos que en el enunciado hay un ejemplo, ¿sí? Eh,
Al final del ejercicio dice, bueno, implementar el main para que cree los objetos que figuran en el ejemplo. Como para saber si ustedes saben armarlo, porque si no, se estudian de memoria la solución y después no saben cómo armar los objetos y cómo unirlos. Más un composite, que es algo, es una estructura compleja. Bueno, esto les estaba haciendo mientras esperaba que lleguen todos. ¿Sí? Un ejemplito de la estructura que sería este ejercicio. ¿Sí? Vamos a tener, por ejemplo, home, o bueno, generales, estaba ahí, vamos a poner generales. Fíjense que de esta categoría o sección generales, ¿sí? Hay 4 subsecciones, pero también hay noticias asociadas a generales, ¿sí? Después, por ejemplo, sociedad tiene 2 noticias, y tiene una categoría que se llama COVID, y dentro de COVID tienen 3 noticias más. ¿Sí? Los amarillitos son noticias, los otros son categorías o secciones. Bien. A ver, ¿alguien se anima a tirar algo para empezar? Clase, categoría, sección, que sería el compuesto, dice Patricio, y noticia, que sería el simple. ¿Sí? En este eh, está bastante claro cuál es el simple, ¿sí? En el 2 y en el 3 por ahí estaba un poquito más oculto, que confundía si era la mesa o la carta, o la mesa o el voto, ¿sí? El buzón o la carta sería, o la mesa y el voto. Acá está bastante claro que la hoja, ¿sí?, del composite va a ser la noticia, porque no tengo nada más en la redacción que me complique, que me haga confundir. Lo que sí, tenemos categorías, secciones y subsecciones. Eso lo que tenemos que ver es si se comportan de forma diferente o se comportan de la misma forma, siempre de acuerdo a los servicios que a uno les pide. Acá tenemos que buscar noticias, ¿sí? O sea que ahí no están involucradas las secciones, subsecciones ni categorías. Después, ¿qué más me pide? Bueno, acá me está diciendo que las categorías barra secciones, ¿sí?, devuelven su nombre cuando quiero armar el mapa del sitio. O sea que acá me está diciendo que se comportan de la misma forma, ¿sí? Una categoría que una sección. Ya la noticia no, porque devuelve el link, devuelve otra cosa. Estos devuelven el nombre, estos devuelven el link. Así que hasta ahora venimos bien con que la noticia es diferente. Bueno, aparte tiene otros atributos, ¿no?, que habíamos leído arriba. Vamos a mirar el tema de los atributos. Acá decía que la categoría posee descripción, imagen asociada. Lo mismo para secciones. ¿Sí? Me lo estás dando bastante servido de que es lo mismo. ¿Sí? ¿Hay alguien que le confunde que pueden no ser lo mismo? Para no dar vueltas sobre esto, si se entiende ya. ¿Están todos de acuerdo que tenemos una clase simple que va a ser la noticia y una clase compuesta que va a ser la categoría? Yo pensé que había que diferenciarlos igualmente en categoría y sección. A ver, ¿qué te llevó a pensar eso? No, porque pensé que la categoría era como más general y que sección era una compuesta de esa categoría. Sí, subsección y sección se da que es lo mismo, pero pensé que, no sé, pensándolo así, me imaginé que iban a ser diferentes. Primero lo pensé como algo mismo, porque tiene los mismos atributos y demás, pero después qué sé yo, me pareció que no, que iban a ser diferentes, que iban a tener diferente comportamiento. Bueno, está bien lo que decís, que como está planteado el ejercicio, la categoría es más general que una sección, ¿sí? Pero de nuevo, ahí vamos a lo que les decía en la clase pasada, de que uno de los problemas de este patrón, de los problemas no, de las limitaciones de este patrón, es que vos no podés restringir el tipo de hijos que agregás, ¿sí? Cuando vos le decís agregar un elemento, ese elemento puede ser cualquiera. Yo no puedo controlar que a una categoría que a una sección no le agregue una categoría. Pero ahí a lo que vamos es cómo se usa después el modelo que están planteando, ¿sí? Si vos haces las dos clases diferentes, porque en un principio te parece que son cosas distintas, cuando después implementes los métodos, te van a quedar clases iguales. Lo importante es que te pase eso, que te des cuenta después, ¿sí? Si en un principio te parece que son distintas, que te des cuenta después de implementar que son lo mismo, ¿sí? Entonces, bueno, borrás una. Van a ser distintas si tienen comportamiento diferente, ¿sí? Acá fíjate que te está diciendo hasta que tienen los mismos, categoría, posee, descripción, imagen, lo mismo para secciones. O sea que tienen los mismos atributos. Bueno, ahí podría decir, bueno, heredo de algo ponele, compuesto, que tiene nombre, descripción, imagen asociada, y de ahí heredan sección y categoría.
Pero ¿qué tienen sección y categoría de diferente para que te justifique hacer una clase? ¿Sí? Acá volvemos a las primeras clases de Luis, de la clase Juan, la clase Pedro. ¿Sí? Es clase versus instancia. Son dos cosas distintas, ¿sí? Pero las dos representan lo mismo. Como Juan y Pedro representan personas, acá categorías y secciones representan un grupo de noticias y otros elementos compuestos. ¿Sí? Si te dice que sección tiene, por ejemplo, un atributo nombre, y ya tenés que hacer las dos clases. Claro, si la sección tuviera algo más que la noticia, entonces ahí son dos clases distintas, porque no podés resumirlas en una sola. ¿Sí? Eso sería lo más fácil de identificar cuando tiene atributos distintos. El tema es cuando tiene comportamiento diferente. ¿Entendiste, Gastón? Dice que la sección, o sea, la categoría tiene descripción, imagen, y la sección tiene descripción, imagen y nombre. Entonces ahí, bueno, ya son distintas, te está diciendo que son distintas. Y acuérdense también, cuando juntan cosas, que los atributos tengan la misma semántica, el mismo significado, ¿sí? No sé, si tienen una clase que tiene un string nombre y otra clase que tiene un string, no sé, descripción, no es lo mismo un nombre que una descripción. O sí, depende del enunciado. Ahí vamos al depende, ¿sí? O que tenga un string nombre y el otro tenga un string path, o ruta. Son cosas diferentes, ¿sí? Las dos tienen un string, pero no por eso voy a hacer una superclase que tenga un string. Eso les Marce, puede... Sí, igual sí. sería raro, ¿no? Hacer una clase de más solo por un atributo. Tipo, que el comportamiento es el mismo y lo haces Sí, por un solo atributo. pero no te queda otra. No te queda otra. No se los vamos a pedir así. Pero acordate el ejercicio de la avícola, ¿te acordás? Ese era Sí, herencia por atributo, es horrible ese ejercicio, pero no te queda otra que hacer claro. herencia porque tenés atributos distintos. ¿Sí? Ahí abstraerías los atributos que tenés en común y bueno, y después heredás por un atributo distinto. Acordate, bueno, después el atributo obviamente tiene un get y un set, ahí tenés métodos al menos. Pero no Pasa es algo, que les pidamos eso. pasa algo que es en la instancia en que te das cuenta de que tenés que agregar la clase. Si vos ya de entrada conocés todo y sabés que ese atributo puede ser nulo o no, y a veces queda feo ponerlo en una sola clase, pero por ahí te sale el ejemplo de una sola clase. Si vos hiciste todo y después te quieren agregar algo a ese código que hiciste, pero que tiene un atributo más, necesitan heredar. Entonces nadie te va a discutir que necesitó heredar porque fue en otro tiempo que hizo el diseño. Cuando vos presentás todo, por eso le decimos, lean todo el enunciado. ¿Se entiende esa parte, Jeremías? Sí, sí, perfecto. Sí, por eso incluso a veces hasta, vamos a ser sinceros, lo hacemos a propósito de agregarle en el último punto algo que les cambia lo que pensaron en un principio. Piensen, por ejemplo, en el ejercicio que calculaba los porcentajes, ¿sí? Porcentajes de votos. Eso se lo pusimos como último punto. No, le habíamos puesto, creo que primero como el porcentaje y abajo le pusimos la cantidad. Entonces, si te piden la cantidad y te piden el porcentaje lo calculás en función de la cantidad, ¿sí? Es que no tengas que recorrer todo dos veces, ya tenés el método, de que copiar el código, digo. A lo último agrega, puede cambiar en tiempo de ejecución, claro, eso te cambia todo. Por eso les decimos siempre que lean todo el ejercicio, ¿sí? Y acuérdense de no hacer sobre diseños, ¿sí? Si les pedimos, creo que lo vimos con ustedes en la clase pasada, que se pedía un comparable y hacían comparators. Imagínense que tengo un objeto que se ordena siempre de la misma forma, ¿sí? La persona me dice que se ordena siempre por DNI. Que los listados, pido listados de personas que se ordenan por DNI. Eso se resuelve haciendo que la persona sea comparable, ¿sí? ¿Lo pueden resolver con comparator? Sí, lo pueden resolver con comparator, pero están sobrediseñando porque la persona siempre se ordena de la misma forma, ¿sí? Entonces la solución va a estar bien, pero bueno, ya tienen que hacer más clases y tienen más chance de meter la pata, ¿sí? Y si no se pide que se pueda cambiar la forma de ordenamiento, supónganse que usan comparator, no tendrían que poner un set, porque con un set le cambias el orden. Normalmente agregamos muchas cosas que no son tanto de código, sino de reutilizar, claro. Sí, por eso les decía cuando empecé que el enunciado por ahí es largo, pero una parte ya la tienen resuelta con otra cosa que hacen antes. Como fue el parcialito 4, que tenían el criterio de aceptación de una película, eran los mismos criterios de búsqueda. ¿Sí? Entonces,
El enunciado era largo, pero ya tenían un montón resuelto con las búsquedas. Bueno, vamos a seguir. Entonces, categoría y subsección, en un principio, si los confunde que son cosas distintas, bueno, lo plantean como cosas distintas, pero tengan una alerta, ¿sí?, de ir chequeando que no les quede exactamente igual las dos clases. Es muy fácil de ver eso porque les quedan los métodos iguales. O bueno, clases vacías, que sería peor. Bien. Entonces vamos a abrir el IDE. Nuevo paquete. Bueno, ¿qué clases teníamos entonces? La noticia. Noticias, sección. La sección, vamos a ponerlo, sección, categoría, lo que quieran. Sección. Y alguna que englobe todo, digamos, la abstracta, después se ve si puede ser interfaz o no. La abstracta en general uno le pone elemento portal, sería, elemento de noticias. Elemento portal. Bien, ¿qué tenían las noticias? Tenía un montón de cosas. A ver, me dictan las que así. Título, autor. Título, string autor, elemento noticia. Introducción, texto. Todos strings. ¿Introducción era? Ahí me Sí. pasa. Bien. Hay palabras claves. Bien. El autor se lo había puesto. Bien. Bien. Vamos a hacer un constructor con todo, así no. No, vamos a probarlo. Vamos a hacerlo con el título solo. Y metemos todos los sets y los gets. Cuando imprime me pide el... No, el link me pide, así que sí o sí tienen que tener un link. Link. Fíjense esas cosas cuando lo que sí o sí les piden usarlo, que sean... asegurarse que lo tengan la noticia. Bien, y vamos a hacer los get y los sets. Hace falta todo, get título, set título, get autor. Bueno, get palabras claves no. Cuando son arreglos, no. Lo que generalmente ponemos, en vez de que devuelva todas las palabras claves, en este caso podría ser que quiera ver todas las palabras claves, así que vamos a dejarlo, pero una copia. Array list. Tendría que haber new array list. Sí, tendría que haber seguramente por los servicios, que es que contenga una palabra clave particular, así que vamos a hacer el método public boolean tiene palabra, adelantándome a los servicios que pide después. ¿Sí? De forma, palabras claves. Esto recuerden que si bien es muy poquito código, contains palabras. Si ustedes pónganse un filtro de búsqueda que quiere todas las noticias con tal palabras claves. Si el filtro de búsqueda usa este método y hace el contains, no está tan bien como usar este método. ¿Sí? Porque eso es lo que les decimos siempre, de pedir toda la información y calcularlo afuera. El que se tiene que encargar de ver si una noticia tiene una palabra clave es la noticia. ¿Sí? Entonces por eso, este método lo dejo porque no sería loco pedir todas las palabras claves de una noticia, pero no para ver si tiene una palabra particular. Para eso está el otro método. Bien. La sección, ¿qué tiene? Una descripción, decía, ¿no? Un nombre, ¿cómo era? Descripción, imagen. La imagen no la vamos a usar, así que no la pongo.
Vamos a ponerlo así, les queda completo. Y bien, muy bien. Private. Si estamos en un composite, vamos a tener un ArrayList de elemento portal, ¿sí? Que son mis elementos. Tablet sección recibe la descripción, al menos, dis.descripción. Siempre los de arriba, sí. Descripción se vuelve descripción. Lo que dice Luis es, este arreglo de elementos, ¿sí? Es siempre de la clase abstracta. Vamos a hacer el diagramita de lo que nos va quedando acá. Bueno, esto. Tenemos un elemento portal, ¿sí? Tenemos una noticia y tenemos una sección. Acá tenemos una herencia. ¿Sí? Noticia y sección heredan de elemento portal y sección está formada por o guarda elementos de qué tipo. Pueden ser otras secciones que van a ser las subsecciones o pueden ser también noticias. ¿Sí? Fíjense en el ejemplito que le puse, bueno, sociedad, que es más chiquito, sociedad, esta sería la lista de elementos. Tiene una subsección y tiene dos noticias. O sea que en la misma lista tengo que poder poner cualquier tipo de elemento. ¿Sí? O si vamos al sistema de archivos, en una carpeta puede haber tanto carpetas como archivos. ¿Sí? Voy siempre al sistema de archivos, que es lo más fácil de ver porque es algo cotidiano para ustedes. ¿Sí? Y el triangulito es para decir que está formado por eso. Bien, descripción se vuelve descripción. No se olviden, para evitar los null pointer exception, elementos igual new ArrayList. ¿Sí? Eso por ahí se olviden de hacerlo. Bien. Y que mínimamente vamos a tener el método agregar elemento. ¿Sí? Todos los métodos para manejar los hijos, les pedimos que aunque se hagan el add elemento, porque por ahí en el enunciado podría haber alguna restricción que agrega un hijo si cumple cierta condición, ¿sí? Entonces el add háganlo, aunque no tengan condiciones, igual. Elementos.add. Y fíjense que en este caso lo único que hago es me llega un elemento para agregar, lo guardo. ¿Sí? Como si fuera una carpeta, quiero guardar un archivo, me lo pasan por parámetro, lo guardo. Nada más que eso. Bien. Enunciado. Entonces, ya tenemos más o menos modelado el tema del composite, ¿sí? Nos faltan los métodos. ¿Qué comportamiento voy a poner dentro del composite? El primer método que les pedimos acá es contar la cantidad de noticias, ¿sí? Fíjense siempre qué les pedimos contar. En este caso estoy pidiendo contar solamente hojas, solamente simples, ¿sí? Solo noticias. ¿Cómo resolvíamos eso? Recorrer y encontrar hojas. Claro, entonces en la carpeta, en la carpeta no, en la sección, ¿sí? ¿Qué estructura tenían los métodos del composite? Ahí va el for each recursivo, ¿no? Claro, acá va el for each. Me piden cantidad de noticias. Cantidad decía, ¿no? Sí. Entonces va a ser un int. Cantidad de noticias. ¿Cuántas noticias tiene una sección? Lo que estaría mal acá sería decir retorno elementos.size. ¿Sí? Esto es lo primero que uno piensa, pero ahí estoy contando, primero que estoy contando noticias y secciones, porque es lo que puedo tener dentro de los elementos, ¿sí? Cualquiera de las dos cosas. A ver si me fue el... Y segundo, claro, no bajas de nivel. Esto te cuenta solamente, si vuelvo acá, me estaría contando, por ejemplo, si le pido la cantidad de noticias de generales, me estaría diciendo 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Entonces, dos errores. Me está contando categorías que no las quiero contar y no está contando todas las noticias que hay debajo. ¿Sí?
Entonces, esto se los dejo. No cuenta todo y solo un nivel. ¿Sí? Entonces, tengo que hacer el for each por cada elemento total. Hijo, vamos a ponerle en elementos. Acá, acuérdense que era a la variable que tomo acá, punto, el mismo método que estoy definiendo, si se los digo en forma de mecánica, ¿sí? Y con eso hago algo. Lem, cantidad de noticias. Ahí tenés que ir guardando lo que vaya encontrando. Tendría que ir sumando, ¿sí? Entonces, vamos a tener un int total de noticias, empieza en 0, y acá se las voy sumando. Total noticias, le sumo las noticias que tenga el hijo. ¿Sí? Yo hice un método que, porque si no recuerdo mal, creo que pedía sobre un elemento. Sí, estoy sobre un elemento. La sección es un elemento, es sobre dis. ¿Vos qué le pasaste como parámetro la sección? Claro, yo le pasé por parámetro. Y no, porque ahí te queda un método estático. No depende de los atributos de la clase que estás definiendo. Vos acá estás en la sección. Si a la sección le llega el mensaje, ¿cuántas noticias tenés? ¿Sí? Es cuántas noticias tenés Claro, vos, sí, sí. no Claro, lo que sí, le sí. pasó. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Ese es no es tonta la pregunta, es un error común, ¿sí? Te dicen sobre un elemento, pero es el elemento que recibe el mensaje. Bien, ¿y qué me está fallando acá? ¿Por qué no puedo decir cantidad de noticias? Que me está... Agregame el return, dale. Return total noticias. Tienes que implementarla en la hoja. Claro, no lo pusiste en abstracta, Ese es el problema, no es que me falta en me la parece. hoja, me falta en la abstracta. ¿Sí? Fíjense acá, hijo, ¿de qué tipo es la variable hijo? Elemento portal. Entonces, si yo digo a hijo, que es un elemento portal, cantidad de noticias, ese método tiene que estar en esta clase. ¿Sí? Por más que después sea uno u otro, sea sección o sea noticia. No hay problema si en vez de for each hago un for i, elementos y después total. Sí, no hay problema con eso. Si estás acostumbrado al for i con un índice, es lo mismo. Este for each es más rápido de escribir, nada más, pero funciona igual. Entonces me falta definir este mismo método. ¿Sí? Vamos a hacer una cosa, vamos a ponerle acá override. Y ahí se va a quejar que no existe y me va a dar la posibilidad de extraer en la superclase. Y ahí me va a poner, ¿qué me está diciendo? Superclass name es... Ah, encima porque no. Fíjense que... A ver, esperen, que me mandé otra. Me faltó poner que esto hereda. ¿Sí? Extends elemento portal. Ahora sí. Entonces, elemento portal, el primer método que vamos a tener es public int cantidad de noticias. Public abstract. Dice, soy viejo. Bien, no la hice abstracta. Error, ¿qué más me dicen? Ni heredan. Soy viejo, eso ya lo sabemos, Luis. Old school. Bien. Stream guarda... ¿Quién dijo el stream? Francisco, los streams no son orientados a objetos. Así que no los uses. Al menos en esta materia no los uses, por más que lo sepas usar. El stream es programación funcional. ¿Sí? Bien, public abstract int cantidad de noticias. Primer elemento. Ahora fíjense que me funciona. Pero ¿quién no me funciona ahora? La noticia. Porque me falta ese método. Te falta la noticia que tiene que retornar -1, ¿no? En el método después. ¿Menos uno? 1, perdón. 1, claro. Sí, sí. Me había faltado el extends. Ahora me dice que tengo que implementar el método. Bien.
¿Cuál es la diferencia entre extends e implements? Extends, una clase, implements, una interfaz. ¿Sí? Si yo puse que elemento portal, fíjate que por como viene puede ser una interfaz, pero lo que les decía la clase pasada, empiecen poniendo una clase abstracta y después, si puede ser una interfaz, lo cambian. Para no caer en un error de, lo hacen interfaz y por ahí quieren meter después un atributo y como no puedo, lo meto en las dos clases hijas. Y ahí ya meten la pata. ¿Sí? Entonces, empiecen pensando que es una clase abstracta. Después, si puede ser una interfaz, lo cambian. Pero para no meter la pata es el camino más seguro. ¿Sí? Ahora, si ya lo tienen pensado bien el ejercicio, sí, arranquen de una y no tienen después que andar cambiando los extends por los implements. Pero si lo van resolviendo así sobre la marcha, como lo estoy haciendo yo, lo mejor es que sea clase abstracta inicialmente. Bien, elemento portal, cantidad de noticias. ¿Cuántas noticias? ¿Sí? Si a una noticia le digo cuántas noticias sos, devuelve 1. ¿Sí? Este era lo más fácil del composite, contar cuántas hojas hay. Entonces ya tenemos resuelto la primera... No, esto es otra cosa. Tenemos resuelta la primera parte. ¿Sí? Hasta acá ya está resuelto. Se debe proveer un mecanismo mediante el cual el administrador de contenidos se pueda restringir a un tópico determinado. Es decir, dada una palabra clave, se genera una nueva interfaz donde solo las noticias que contiene esta palabra clave se muestran. ¿Sí? ¿Cómo podemos hacer eso? Vamos a mostrar el dibujito así, a ver si se entiende lo que estoy pidiendo. Imagínense que de todas estas noticias, yo quiero únicamente las que tienen la palabra clave, no sé, actualidad. ¿Sí? Imaginen que es esta. Vamos a cambiarle el color. ¿Dónde están los cositos estos? Formato, acá. ¿Sí? Esta y esta. A ver. Sí, supónganse que son esas. ¿Sí? A ver qué me están diciendo. Criterio contiene palabra clave, filtros. Si usas interfaz no puedes usar el patrón template method, ¿no? Criterio y método abstracto buscar. Bueno, me hace falta un criterio, está bueno lo que están diciendo. Se puede resolver sin criterios, dice Sebastián. Si las restricciones son únicamente por palabra clave, no me hace falta el criterio. ¿Sí? No pide otra cosa, creo. ¿Sí? La restricción es únicamente por palabra clave. Después tenés búsquedas, sí, pero la búsqueda es otro servicio. O sea, para las búsquedas sí vas a tener que implementar criterios. Entonces, si ya tenés los criterios implementados y tenés un criterio por palabra clave, lo podés usar. ¿Sí? ¿Cuál sería el problema? Que vos podrías hacer un filtro por cualquier cosa. ¿Sí? Lo estás haciendo más flexible de lo que es. ¿Sí? Lo podemos hacer. Vamos a hacerlo, como todavía no implementé los filtros, vamos a hacerlo primero con palabra clave, que es lo que me está pidiendo, y después si quieren lo cambiamos a un filtro. Pero si yo le voy a pasar un criterio como parámetro que quiero filtrar, el usuario, el lector, podría decir, bueno, mostrame solo las noticias que tengan un texto menor a 200 caracteres. Alguien que quiere leer poco, ¿sí? Entonces, bueno, ahí me serviría usar criterios. No es lo que me está pidiendo. Si lo hacen así, lo están haciendo más general. No está mal, ¿sí? Salvo que explícitamente le digamos que no lo hagan así. Pero lo que se les pide a la parte de la copia es más simple. Únicamente las que tienen una palabra clave. Bien. Que tiene una palabra que se bien. Está bueno, aunque no lo pidan, hacer los criterios and, or y not. Sí, en general, si pedimos búsqueda, se van a pedir la combinación. Esa frase es de Luis, le dan un martillo bien claro. Entonces, de nuevo, fíjense que les dice ingresando una palabra clave, es más sencillo. Ya ustedes están cancheros con las búsquedas, por lo que veo, entonces le quieren meter el criterio a todo. O bueno, es lo que generalmente les machacamos que hagan criterio. Entonces, vamos a hacerlo sencillo, con palabra clave. Perdón, se me fue el... lo que les quería decir. Si quiero una vista, una copia, ¿sí? Acuérdense que tienen que devolver una copia.
¿Sí? Perdí el chat. Tienen que devolver una copia. Sí, la cara nada más de Santo tiene. Igual esa foto de hace 2 años, creo. Entonces, voy a devolver una copia en la cual solamente aparezcan las noticias que están en verde, que son las que tienen la palabra clave que busco. O sea que esta no tiene que ir, esta no tiene que ir, ¿sí? Todas estas no tienen que aparecer en la copia, estas no tienen que aparecer en la copia, y estas tampoco. O sea que lo que me está pidiendo es que devuelva algo así. ¿Sí? Tienen que respetar la estructura de secciones y subsecciones, pero no tienen que incluir las noticias que no tienen la palabra clave que ustedes le dan. Y ahí viene un tema que no está aclarado en este ejercicio, que es, ¿qué pasa con estas secciones que no tienen nada? ¿Las voy a mostrar o no las voy a mostrar? ¿Sí? Eso es algo que se tienen que preguntar, y en el enunciado normalmente lo va a decir. Acá no dice nada, así que ustedes podrían devolver algo así y estaría bien. ¿Sí? Quedaría feo porque yo voy a entrar a una sección donde no voy a encontrar nada. Entonces, una alternativa sería hacer eso, y la otra alternativa sería, bueno, si espectáculos no tiene nada, no la muestro. ¿Sí? Vamos a ver en qué cambiaría el diseño si el enunciado pide una cosa o pide otra. El diseño no, el código, la implementación. Acá todo esto no lo mostraría porque dólar no tiene noticias, finanzas no tiene noticias, economía sí, porque por esta rama tiene. O sea que economía iría en el árbol. Me tendría que dar esta estructura. Sí, no está confuso, no dice nada. Te da las dos opciones, que lo hagas como quieras. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo se resolvería si el enunciado explícitamente me pide que devuelva las categorías vacías, o que me diga que no quiero categorías vacías. ¿Sí? Vamos a ver las dos alternativas. Es un if, ¿no? Es un if, básicamente es un if, sí. Entonces, ¿qué método voy a tener en el abstracto? Public. Abstract. Void. Copiar. O copia, get copia. ¿Sí? Como le quieran llamar. ¿Y qué le voy a pasar? Una palabra clave. ¿Sí? ¿No devuelve una lista ese, Marce? Bien, no. Sí y no. No es void. ¿Pero qué va a devolver? ¿Una lista? Un elemento portal. Un elemento portal, claro. Yo quiero una copia de un elemento portal, me va a devolver un elemento portal. Y ese es uno de los errores también muy comunes, que devuelven una lista de noticias. Y ahí, si devuelven una lista de noticias, es como que esta estructura me la están aplanando. ¿Sí? Dejan la lista con todas las hojas y se pierde la organización interna. Te está diciendo en el enunciado, claro, que tenés que respetar la estructura. Entonces, si tenés que respetar la estructura, no podés devolver una lista, tenés que devolver el elemento que estás duplicando. Bien, ¿eso se les había ocurrido lo que pensaron, a los que lo habían pensado? Eso fue lo que hice mal. ¿Eso fue lo que hiciste mal? Bien. Y yo pensé en el arreglo también. Es común eso, sí. Bueno, buenísimo que lo repasamos antes del examen esto. Aparte vos pensás, si vos sos un string y te piden devolverme una copia de un string, ¿qué devolvés? Un string. Si sos una persona y te dicen dame una copia de la persona, ¿qué devolvés? Una persona. Acá lo mismo, si sos un elemento portal y te piden una copia, no vas a devolver una lista, vas a devolver un elemento portal. Sí, ahora lo hacemos. ¿Cuál les parece más simple? La noticia, ¿no? Vamos a hacer primero, antes de hacer vamos a hacer una copia completa en profundidad. Y una copia sin restricciones. Para ver si saben hacer una copia. ¿Sí? Olvidémonos por ahora porque lo único que vamos a agregar son más if, pero si quiero una copia completa en profundidad. ¿Sí? Cuando nosotros les decíamos, por ejemplo, acá en las noticias, que ustedes devuelvan copias de un arreglo, ¿dónde estamos? Acá. Este método, por ejemplo. Este método es una copia superficial, porque yo creo un ArrayList nuevo, ¿sí? Con los mismos elementos que contiene este otro ArrayList, pero los elementos son los mismos. No estoy duplicando los elementos.
Eso sería una copia en profundidad. La copia superficial duplica la clase de arriba, digamos, pero todos los elementos que contienen no los duplica, deja los mismos, que sería lo que hace esto. ¿Sí? Esto es una copia, lo anoto acá, copia superficial. ¿Sí? Si yo quisiera una copia completa del ArrayList, tendría que hacer un for y tendría que hacer un new string, ¿sí? Pues son strings en este caso, con el mismo contenido. De lo mismo más, nada más que no es un array. Y acá, claro, es lo mismo. Si yo quiero devolver una copia, bueno, lo tengo acá, le saco el parámetro. Quiero devolver una copia de una noticia, de una copia completa de la noticia, ¿sí? Que es un elemento complejo, ¿sí? No es solamente un string, pero como estoy diciendo, ahí los leo. Un for new sería lo mismo, nada más que no es un array. Claro, usas un new y le pasas los atributos con el valor que tenía. Perfecto. Eso mismo. Entonces voy a tener una noticia. Guarda acá, bueno, no les va a pasar a ustedes porque están usando el IDE, pero guarda que acá, cuando esto lo hacen en papel, por si en el futuro tienen que rendir examen y es en papel, de no hacer esto. Uy, perdón. De no hacer esto. Como devuelve un elemento portal, es un elemento portal y acá le ponen new elemento portal. Este sería el error del 2. ¿Por qué no puedo hacer esto? Ese fue el 2. No, pues yo venía corrigiendo. Porque es abstracta. Claro, como dice Roberto. El elemento portal es una clase abstracta. Yo no le puedo hacer new a la clase abstracta. Sí, esto acá no, les digo que no les va a pasar porque se las va a pintar en rojo y se van a fijar por qué. Pero cuando lo hacen en papel, esto pasa. Más veces de las que quisiéramos, pasa. Entonces, esto, noticia. ¿Sí? Ahora le llenamos lo que falta al medio, pero lo que va acá al final va a ser un return copia. Ahora, ¿está bien retornar una copia si lo que espera que retorna el método es un elemento portal? No, me dice Juan segundo. Contundente. Sí. El IDE me tira un error a mí ahí. A mí me está tirando un error acá porque me faltan parámetros en el constructor, pero... Mariano dijo que sí porque es del mismo tipo. Patricio dice que no. Claro, es un hijo, no es el mismo tipo. Sí. Claro. Noticia es un subtipo de elemento portal. Entonces, noticia, ¿es un elemento portal? Sí. Si noticia es un elemento portal, el getCopia está devolviendo lo que se espera. GetCopia espera que devuelva un elemento portal. Yo estoy devolviendo una noticia que es un elemento portal, ¿sí? Porque hereda. Entonces, eso está bien. Por polimorfismo se puede. Incluso, fíjense que si yo definí acá el getCopia de elemento portal y acá le cambio la asignatura y le pongo noticia, fíjense que tampoco me da error. Porque el tipo que estoy definiendo es un subtipo del de arriba. ¿Sí? Me parece más prolijo hacerlo así, porque para estar seguro... esperen que... Voy a mostrar que el override no me lo pinta, ¿sí? No me lo pinta de rojo diciendo no está sobreescribiendo nada. Estoy sobreescribiendo el mismo método, ¿sí? Pero más prolijito, si el de arriba dice elemento portal, dejo elemento portal. ¿Sí? Siempre y cuando adentro no haga un new del elemento portal, todo bien. No hay que castear nada, ¿no? Porque es polimorfismo puro, ¿sí? Noticia es un elemento portal, así que no hay que castear nada. Bien, acuérdense eso, la herencia me define un subtipo, pero no dejo de ser del tipo del padre ni de cualquier antecesor, ¿sí? Si esto retornara un object, fíjense que también. Bueno, me lo va a pintar el override porque no es un... Bueno, ¿qué me está pintando acá? GetCopia... no me deja... No, pero incompatibilidad de tipos, sí, porque arriba estoy diciendo elemento portal y acá estoy diciendo object. Por eso no me está dejando.
Pero si el método, si no fuera un método que hereda, devuelve un object y yo devuelvo cualquier cosa hija de object, va a estar bien. Bien, noticia. ¿Qué me pedía la noticia? En el constructor. Me pedía el título y el string. O sea que ya directamente, ¿qué le voy a pasar acá? Claro, un object no es un elemento portal, por eso no puedo. ¿Qué le voy a pasar acá? This nombre, bien, la clave es esa, this punto. Get nombre, título se llama, y this punto get link. ¿Sí? Con eso creé una noticia nueva con el mismo título y el mismo link. ¿Qué me falta ponerle después? Todo lo demás. Copia punto set autor, this punto get autor. Y todo, ¿no? Copia punto set introducción, this punto get introducción. Copia punto. Me falta link, no, el link ya está. Copia punto get. Bueno, se me activó el asistente de Google, no sé con qué. Get texto. No, perdón, set texto. This punto. Oscar Wilde, aparte, no sé qué dije de Oscar Wilde. Get texto. Pero no sé si me estoy olvidando de algo. ¿Qué me falta? Autor, introducción, texto, las palabras claves. Palabras clave. Las palabras claves. No tengo un... Ah, tengo el get, tengo el set palabras claves, que está mal hecho, fíjense. ¿Cómo tengo que hacerlo acá para que esté bien? Si le quiero pasar todas las palabras claves. Add all. Add all. Sería palabras claves, punto, add all, palabras claves. Eso si ya tiene palabras claves de antes, las acumularía, así que por las dudas vamos a vaciarla. This punto, palabras claves, punto. No, remove all. ¿Sí? Eso me borra todo. No. Esto tenemos que borrar todo. Remove if, remove, no, remove no. ¿Cómo se vaciaba? No me acuerdo. Punto clear. ¿Cómo? Clear. Clear. Clear, eso. Gracias. Borro todas las palabras claves de antes y le agrego todas las nuevas. Por las dudas de que ya había algunas palabras claves. Y hacer 10 palabras claves new a raíz. Sí, eso también. Pero como ya está creado el arreglo, para no ir creando arreglos nuevos cada vez que viene. Pero sería equivalente, sí. Estarías gastando memoria de más, pero no importa. No importa en este punto, ¿sí? Marcelo, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Por qué modificaste ese método? Porque estaba asignando el mismo arreglo. Fíjate, el set palabras claves me pasa una ArrayList como parámetro y estaba diciendo 10 palabras claves se vuelve ese arreglo. Esos problemas de encapsulamiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque desde afuera tienen una referencia a esto y si yo lo asigno, me pueden cambiar mis palabras claves sin que yo me entere, sin pasar por el método de palabras claves. Yo para evitar eso, Marce, lo había puesto privado, pero me pareció que un set privado era un poco raro. No, está bien. Está bien, no permitís que te hagan un set desde afuera. ¿Sí? No está mal eso. Bien, ¿para qué hicimos esto? Porque acá también tengo que copiar las palabras claves. Entonces, yo ya sé que todo está guardando una copia. Copia.set palabras claves y .get palabras claves. Porque puse esos métodos. Si no, si no tuviera los métodos set y get del arreglo, ¿qué tendría que hacer? Del ArrayList. Tendría que hacer un for, recorrerlas y ir agregándolas una por una. ¿Sí? Bien, y una vez que copié todo, ¿tengo que hacer algo más? Preguntar cuál tiene la palabra clave. Claro. No, acá estoy haciendo una copia, perdón, estoy haciendo una copia completa. O sea que no tengo que preguntar nada. Si es una copia completa, listo, ya está. Creé una noticia nueva, le copié toda la información y listo. Retorno la copia. ¿Sí? Estoy haciendo copia completa para que es más sencillo.
Bien, vamos a la sección. ¿Cómo sería una copia completa de una sección? Para la noticia estaría bien. ¿El que estaría bien? Sí. Sus hijos más ella. Bien, entonces, primero, ¿qué tengo que crear? Una sección nueva. New sección. Y recibe this. Bueno, no le hicimos los get, así que se lo paso derecho así. This.descripción. Y nada más, ¿no? This.descripción. Me faltaría la imagen. Copia puntos. Bueno, no los hice. Vamos a hacerlo. No voy a hacer vago si me lo hace el IDE, ¿no? Setters, descripción y imagen. Solamente estos dos. Entonces, copia. Punto set imagen. This.get imagen. Ahí. Ahí ya hice una copia de la sección. Una copia de los atributos de la sección. Lo que me faltaría copiar ahora son los elementos. ¿Cómo hago? No tenía nombre, fíjense en el enunciado, pero me parece que no tenía. Era la descripción. ¿Cómo hago una copia de los elementos? For each, bien. Es el composite, entonces tengo que hacer un for each. Cada elemento abstracto. Elemento portal. Elem, en elementos, por cada elemento portal, voy a decir elem.getCopia. Eso me duplica, ¿sí? Cada uno de los hijos. ¿Y qué hago con el hijo que me duplicó? ¿Dónde lo guardo? Lo agregás a la copia. Bien, entonces copia punto, hemos hecho un método add y lo agregamos. Hasta acá, bien, no tengo que controlar nada. Por eso hice este primero. Retorno. ¿Entiende cómo con este método hice una copia en profundidad? Me está marcando un error algo. A ver qué es. Ah, me falta implementar el otro método. Vamos a ponerlo así. Así queda el esqueleto. ¿Sí? Esto es una copia completa. O sea que si yo tengo esto, ¿sí? Me devuelve un objeto. Si yo le digo get copia a generales, al objeto generales, que es un objeto de tipo sección, me devuelve una copia exacta con toda esta estructura. ¿Sí? La magia está en, fíjense que las pocas líneas de código que son, ¿sí? Que básicamente es setear los objetos, setear los atributos del objeto. Pero con eso solito ya el composite hace la magia de duplicar todos los elementos y engancharlos. Me fue el chat para arriba. Sí, ahora en el copia de sección, si el copia restringida, ¿sí? Con un keyword, vamos a poder usar este, ¿sí? En la sección no nos va a servir, porque vamos a tener que agregar los controles. Pero en el portal sí me va a servir este. Perdón, en la noticia. Copia.add es un método, sí, si quieren le pongo otro nombre, porque quedó add. El add, fíjense que es el método para agregar elementos al composite, este. ¿Se entiende? No. Vamos a poner agregar elementos. Voy a usar refactor, así no tengo que cambiar en todos lados. Rename. Agregar elemento. El elemento es el que agrega un elemento al composite, ¿sí? Y entonces ahora vamos a mirar acá, copia.agregar elemento, elemento.getCopia. Primero hace la copia y una vez que la obtuvo, la agrega como hijo de la copia que estoy generando. ¿Se entiende cómo funciona la copia así completa? ¿Alguno tiene alguna duda? ¿Cómo van enganchando los objetos? Yo, la única duda que tengo es, yo no hice set, directamente le pasé todas las cosas en el constructor, pues hice en constructor con todo. Si ¿Es lo tenés un mismo? constructor con todo, está perfecto. Ah, listo.
Sí, sí, sí. Yo porque como después, si hacía un main, tenía que poner todos esos atributos que no tenía ganas. Sí, después el main es re engorroso, pero Claro, bueno. por eso le puse solamente 2 para si lo probamos me queda más fácil. Pero si tenés un new, perdón, un constructor con todos los atributos, con solo hacer el new ya te alcanza. Es más, ni siquiera tenés que hacer esto, hacer un Buenísimo. return, new noticia con todo. ¿Sí? Sí, sí, es equivalente. Bien. Claro, acá podría usar un builder con todo esto. ¿Sí? El builder, en realidad, lo que me ahorra es poner copia, punto, copia, punto, copia, punto. No te ahorra tanto, pero se aplicaría en este caso. Mirá qué afilado está Gastón. Ah, se fue Luis. Con un repaso así rapidísimo que les hice la clase pasada, ya se acuerda. Bien. Vamos a la copia restringida entonces. Ah, bien. Copia restringida. ¿Qué tengo que preguntar primero antes de hacer la copia? Si cumple, claro. Entonces, sí. Is, punto. ¿Me puedo fijar? Bueno, acá no tengo el método cumple. Sería si tiene palabra clave. Keyword. Si tiene la keyword que estoy buscando, tengo que generar la copia. Entonces, ¿qué retorno? Ya tengo el método is.getCopia. ¿Sí? Si este método no lo tuviera, nada. Todo este código lo pongo acá. ¿Sí? Y ahora, si no contiene la palabra clave, es el tema. ¿Está bien devolver null en este caso? Acuérdense las búsquedas. Ustedes en las búsquedas que retornaban si no cumplía, la hoja. Devolvían -1, no, -1 nunca. Vacío, ¿qué es vacío? Null es vacío. Devolvés una noticia vacía, arreglo vacío, claro, arreglo vacío. En el caso de las búsquedas, ustedes, si yo te digo, buscame todos los elementos cuyo keyword sea COVID, ¿sí? Y ustedes no encuentran nada, devuelven una lista vacía, no devuelven null. ¿Sí? Pero acá, si me dicen, dame una copia de las noticias, a una noticia le decís, dame una copia de las noticias que tienen COVID, y la noticia no tiene COVID, ¿qué devuelvo? No puedo devolver un array vacío, tengo que devolver un elemento portal. Devolver una Tenés que tener noticia. un new, pero con un constructor vacío. Pero entonces ahí me va a devolver, si venimos acá, este arbolito no va a ser así. Va a tener, todas estas noticias van a estar, pero sin contenido. Va a tener un montón de hojas que no me sirven. Yo no Claro. quiero que me devuelva esas hojas que no me sirven. ¿Sí? Acá sí no me queda otra que hacer un null, como dicen ahí en el chat. ¿Sí? No me queda otra y no está mal tampoco. ¿Por qué? Porque si me dicen, duplica algo que no cumple una condición, ¿qué retorno? En este caso sí, retorno nada. ¿Y qué sería nada? Null. ¿Sí? Null me representa la nada. ¿Qué problema tengo cuando yo retorno nulles? Que después tengo que considerar, el que use este método tiene que hacer todos los chequeos que sean necesarios para ver si lo que me devolvió es un null o no es un null. ¿Sí? Porque ahora el getCopia de sección no me va a quedar tan sencillo. ¿Por qué? Porque tenés que ir viendo antes de agregar que no sea null, porque no puedes Claro, agregar null. porque si esto que yo estoy señalando acá, el en.getCopia, me devuelve null, me va a saltar un null pointer exception cuando quiera agregar un elemento que es null, porque a la lista no puedo agregar elementos nulles. ¿Sí? Entonces, esto no me queda tan sencillo así. Tampoco es tanto lo que tengo que hacer, pero ya no me alcanza con una línea. Voy a tener que decir elemento portal, copia del hijo, se vuelve elemento portal.getCopia, ¿sí? Primero genero la copia, esa copia puede ser null, ¿sí? Entonces acá pregunto, sí,
la copia del hijo es distinto de null, agrego la copia del hijo. ¿Sí? Y si es null, no hago nada. Sería un if. Sí, acá tenés que hacer el if. ¿Sí? En el ejercicio 2 tenías que chequear, no me acuerdo cuál es el de la votación. Sí, los if por null no están mal, es un if que no está mal chequear, como el if not contains, si no quieren repetidos. ¿Sí? No es algo que esté mal usar un if por ese... Lo que no pueden hacer es if por tipos. ¿Sí? Claro, si el voto blanco era un voto null, entonces tenías que hacer un if por null. ¿Sí? Los if que evitamos en objetos son los if por tipo. Si es de tipo noticia o si es de tipo sección, eso es lo que no podemos hacer, pero un if por null no pasa nada. Bien, entonces, vamos a repasar lo que hicimos. Recorro todos los hijos, ¿sí? Genero la copia del hijo, y si el hijo no es null, lo agrego a la copia. Claro, eso tampoco. Ah, es Luis, qué tonto. Por no leer quién escribe. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa acá? Si yo lo hago de esta forma, ¿qué puedo estar haciendo? ¿O cuál de las dos soluciones estoy haciendo? Acá. ¿Estoy haciendo esta solución o estoy haciendo esta solución? Esa. Para mí ¿Esta? es. Y sí, porque si es null no haces nada. No, Vamos a mirar el código de nuevo. no estaba haciendo la de arriba porque yo lo hice así y me trae todo. Por experiencia. ¿Sí? Estoy haciendo la primera. ¿Por qué? Porque fíjense que la sección, la copia de la la sección la creás, genero claro. siempre. Sí, sí, sí. ¿Sí? El new sección lo estoy haciendo fuera de todo if. ¿Sí? Entonces, estoy haciendo este tipo de solución. Si no, para este ejercicio que no me dice nada, estaría bien. ¿Sí? Pero si el ejercicio me dice que no tengo que devolver secciones vacías, o compuestos vacíos, lo que sea en el ejercicio, tengo que evitar hacer el new de una sección si no tiene elementos. ¿Sí? Entonces, tengo que postergar la creación de la copia hasta que yo esté seguro que algún hijo lo copió. ¿Sí? Esto lo voy a tener que postergar hasta más adelante. Entonces, si esto lo postergo hasta más adelante, acá voy a tener que hacer un if algo, ¿no? If true, para que quede, la copia la voy a generar si... Vamos a hacerlo. Si duplicó algún hijo, sería. Pero ahora, si yo la creación de la copia la pateé para abajo, claro, es lo que dice Francisco, esta copia no la tengo más acá. Entonces, ¿qué hago con los hijos que voy duplicando? Tendría que hacer una estructura auxiliar. Los podría guardar en lo que yo quiera, una ArrayList, ¿sí? Lista, un vector, lo que quieran. Entonces, declaro una ArrayList auxiliar de elemento portal, ¿sí? Un ArrayList, y en ese ArrayList auxiliar me voy guardando, fíjense que ahora no es agregar elemento, ¿sí? ¿Cómo va a ser ahora? Aux es una ArrayList, así que es un add, copia hijo. ¿Entiende? Esto, no, de antes. ¿El if qué petaría? Si hay alguno, al menos algo adentro. ¿Este if? El de abajo. Ah, el de abajo, ahora vamos. El elemento getCopia no te falta como parámetro. Sí, bien. El getCopia, si no, fíjense que si no le pongo el parámetro, estoy llamando al otro. Que el otro me copia siempre. ¿Sí? Entonces acá me falta bien la observación, el keyword. Eso por copiar y pegar. ¿Sí? Voy a copiar todos los elementos que cumplan con la misma condición. ¿Sí? Y acuérdense que tengo que respetar esto del composite, que dentro del for tengo que llamar al mismo método. Bien, y lo que dice Gastón ahora, claro. Sí.
Entonces, voy agregando en este vector auxiliar, en esta ArrayList auxiliar, voy agregando todos los elementos hijos que cumplen con la condición. Y entonces ahora pregunto, si AUX.size igual 0 o isEmpty, en realidad si no está vacío, ¿sí? ¿Qué quiere decir que AUX no está vacío? Que algún hijo de dis, de la sección, lo dupliqué, o sea que contenía alguna noticia que cumplía con el criterio que estoy usando de la palabra clave. Al menos una copia se hizo, claro, esos gremios. Entonces, si tengo algún hijo, voy a tener que crear la sección de copia. ¿Y ahora qué voy a hacer? Voy a recorrer AUX, elemento total, en AUX, ¿sí? Recorro la lista esa de copias que yo generé, y se las voy a ir agregando una por una a la copia. Copia punto. Agregar elemento le hemos puesto, y ahora sí retorno la copia. Parce, ¿no queda un método como muy extenso? Sí, lo podríamos factorizar un poco. O sea que de igual manera no puedes Yo- retornar el array de arriba. No, yo podría hacer un método que me genere una lista, un método privado siempre, ¿no? Que me haga esto. Que duplique los hijos. ¿Sí? ¿No podrías retornar a AUX? No, eso no. ¿Acá decís en el getCopia? En getCopia no puedo retornar AUX, porque AUX es una ArrayList y tengo que retornar un elemento portal. ¿Sí? Ahí Luis dice que queda más lindo el cantidad de noticias. Entonces, claro, lo que pasa es que ahí recorres 2 veces la estructura. Lo que dice Luis es, acá, preguntar, sí, la cantidad de noticias, que nosotros ya le hicimos. Ah, no, pero no hicimos cantidad de noticias con un keyword, ¿no? Creo que no lo hicimos. Era el total de noticias lo que hicimos. ¿Dónde está? Get imagen, get descripción, set descripción. Cantidad de noticias era total, Luis. Pero no importa. Si le quedó alguna noticia, significa que lo tenés que dejar. Lo que pasa es que es horrible, eficientemente hablando. Si quedó alguna noticia, en la copia, está bien, sí, y lo tuviste que crear primero. O sea, lo creas de gusto. Claro, el código que tenías antes y preguntás la cantidad de noticias. Sí, sí, sí. Es válido, pero es ineficiente. Lo que dice Luis es si acá. Lo que pasa es que creaste la copia. Sí, la cantidad No, de... todo como lo habías hecho, pero lo agregás. Como hiciste, creaste la copia, pero ahí en vez de agregar en el arreglo, agregás la noticia, como lo tenías antes hecho. Claro, por eso esta de acá. El getCopy original, lo que pasa es que después preguntaría si la cantidad de noticias de la copia es mayor a 0, retorno la copia, y si no, retorno null. Exactamente. El problema de eso, te queda más lindo el código, pero es muy ineficiente. Claro, creas objetos de gusto y además recorres de gusto, claro. Creaste la copia además. Pero bueno, si no se les ocurría hacer esto, esa es una solución también que funciona, al menos hace lo que tiene que hacer. Bien, entonces, el return copia, acuérdense que lo tengo que hacer dentro de esta condición de que no sea vacío. Y si AUX me quedó vacío, ¿qué tengo que retornar? Null. ¿Sí? De la misma forma que la noticia. Si no hay ninguna noticia hija que cumpla con el criterio que estoy usando para buscar, retorno null. ¿Eso qué quiere decir? Que la sección no se duplicó. ¿Y quién va a considerar ese null de que la sección no se duplicó? Sí, retorno si le lees, es lo mismo. Es equivalente. Quien la contenga, ¿sí? El mismo if acá, este mismo if copia hijo distinto de null, va a considerar cuando una sección devuelve una subsección que no cumple nada. ¿Sí? Este mismo copia hijo funciona para noticias como para secciones. ¿Se entiende? Es la misma pregunta que estoy haciendo ahí. Lo que yo le decía, porque sí, es verdad que estos métodos tan largos en general uno no los ve. Hacer un método privado que me devuelve este ArrayList, elemento portal, sería hijos. Palabra
Un boolean podés poner, Marce, si querés, también lo más fácil. El que habías hecho antes con un booleano para saber si se agregó al menos uno. Y adentro del if, además de copiar el hijo, le pones true y listo. Quería factorizar este método para que no quede tan largo. Ah, sí. Voy a hacer así y acá retornás. Y lo único que hice es hacer un método privado auxiliar que voy a llamar acá abajo. Igual, así quedan iguales. ¿Sí? Y acá digo, igual voy a tener que crear este ArrayList. Lo que pasa es que en vez de new le voy a decir this.getCopiaHijos. El mismo método me queda ahora un poquito más concreto. ¿Sí? Pero de las dos formas está bien. El método, por más que sea un poco más largo, no es que esté mal el método como estaba originalmente. Y la otra que dice Luis es ir guardando un booleano que cuando alguna noticia se agregue, ese booleano lo cambio a true. Y ya me queda si agregó algún elemento. Bueno, ¿alguna pregunta? Ya con esto resolvieron la copia. Les va a devolver, dependiendo, bueno, de si ponen este if o no, ¿sí? Les va a devolver esta solución o esta solución. Si no ponen el if, va a devolver categorías vacías, y si ponen el if, le va a devolver bien solamente las categorías que tengan algo. En este caso, el enunciado no decía nada, así que si hacían esta solución estaba bien. Si el enunciado dice que no pueden devolver categorías vacías, tienen que hacer esto. Fíjense que la diferencia es un if nada más. Que son, bueno, todas las variantes, porque ustedes dicen, bueno, ya está. Si me piden una copia, le copio este código que va a subir ahora Marcelo cuando termine la clase y les entrego eso. Y no, porque en el enunciado va a haber pequeñas variantes, ¿sí? Que se pueden traducir simplemente a un if o algo más complejo. No des ideas. Claro, sí, el famoso depende. Una oración del enunciado te cambia la solución. Duda, ¿para el parcial se puede copiar código de nuestros TPs? ¿Qué hacemos, Luis, con eso? No, en teoría lo tienen que hacer desde cero el parcial. Ahora les vamos a subir una tareita también para que prueben un programita que tenemos, que hizo Ariel, para que les haga captura de la pantalla del IDE. Y después nos tienen que mandar un punto .dat que vemos las capturas. Las capturas se generan random mientras estén haciendo el examen y después nos mandan esas capturas. Entonces nosotros vamos a ver, porque nosotros no podemos ver si están usando un WhatsApp en la computadora para hablarse entre ustedes, por ejemplo. Entonces, para evitar todo eso, además de la camarita, les vamos a pedir ese programa. Ahora lo publico en el Classroom y vemos. Y tratamos de evitar que no se copien. Cualquier queja, el buchón fue Ariel que hizo el programita ese. No, igual eso más que nada era por una cuestión de redes sociales. Dentro de todo, es la realidad. No tienen las carpetas cuando hacen... No, o también esto mismo, que no se estén copiando código de... Claro, si lo hacen en papel no hay problema. Con la camarita nos alcanza si van a trabajar en papel. Pero bueno, lo otro es simplemente de... cuando toman un examen no tienen tampoco las prácticas de ustedes, no es la carpeta abierta, digamos. Es más que nada la práctica que han hecho. Nosotros no podemos saber si lo habían hecho ustedes o si un compañero le pasó todos los prácticos hechos y lo están buscando. En realidad lo tienen que entender, es lo mismo. Alguna ayuda de memoria se puede usar. Ariel no se jugó, no sé si está ahora Ariel, pero no se jugó al final, ¿vieron? ¿Qué era lo que le habíamos preguntado? No me acuerdo. Sí, bueno, le subimos entonces la tareita para que prueben el... Ya entro y vemos así lo van probando mientras estamos. Nada, es un jar, es un jar, así que corre en cualquier sistema operativo para que no nos digan yo uso Linux, no funciona. Está hecho en Java, para que vean que... Un programita hecho en Java nada más. Hace la captura de la pantalla o si tienen uno o dos monitores que tienen y nosotros después controlaremos. Además de verle las cámaras al parcial si estaban chateando o no. Y lo hace a intervalos random, ¿no? Y después llega la CIA a revisarles, no. Sí. Si el link era hijo de archivo, si no...
No, no es pesado, no. No, 2 GB nada más ocupa. En memoria, RAM. Por eso, si lo probamos ahora, sí todos saben si le funciona. Es nada más que hacer algo random como para que nosotros tengamos 3 o 4 capturas y nos quedemos tranquilos. Al que no le funciona le pedimos el espejito como Sí. en programación 1. Y bueno, pasa así, Gastón. En realidad nosotros es como una forma de que el que hace las cosas bien tenga la misma después. No tenemos pasa así, pasó en toda la vida. Nosotros teníamos compañeros, cualquiera te puede decir, que se copiaba en análisis matemático 1 y después nunca probó análisis matemático copiándose y después no pasó de primer año. Bien, a este ejercicio entonces le faltan las búsquedas. ¿Hace falta que las repasemos o no, para no perder tiempo con algo que ya practicamos? No, podríamos ver el 5. Dale. Que la parte del atributo dinámico, cuando me puse a hacer las búsquedas, ahí sí se me complicó un poco más. Bueno, a ver, vamos a ver el enunciado, porque no me acuerdo. Acá. 5, mientras Luis prepara eso. Ya lo publiqué. Yo lo había hecho todo Ariel, no me voy a llevar el mérito. Ahora le descompilan el programa y lo cambian. Se desea implementar un sistema para el control de gastos de una organización. El sistema debe permitir almacenar el gasto con su descripción, fecha, monto y demás características que se le deseen incorporar. Ahí está la palabra clave, sí, la frase clave, para que usen atributos dinámicos. Acuérdense que únicamente van a usar atributos dinámicos cuando diga esto, ¿sí? O algo similar. El tema de la ruta, ¿lo quieren ver eso? Bueno, después volvemos. ¿Sí? Entonces, en el gasto van a tener descripción, fecha, monto y otras características. Eso es atributos dinámicos. Van a tener una lista de una clase atributo que va a tener un string nombre y un object valor, o un comparable valor, ¿sí? Lo que necesiten de acuerdo a lo que les pida después. Asimismo, es posible incluir un detalle pormenorizado del gasto. De esta forma, el usuario puede detallar cómo se compone originalmente el gasto. Por ejemplo, el gasto construcción de edificios se basa en gastos de cimiento, gasto de edificación, gasto de pintura. El monto total del gasto es la suma de cada una de las partes que lo componen. ¿Sí? De nuevo, acá está el composite muy comprimido, descripto. Tenés un gasto simple y un gasto compuesto. ¿Sí? Gasto simple es, compré, no sé, la lija, y un gasto compuesto es gastos de pintar la pared, que va a tener gastos de pintura, gasto de comprar pintura, gasto de comprar lija, gasto de comprar enduido, lo que sea. ¿Sí? Gastos simples y gastos compuestos serían las clases del composite. ¿Eso se entiende? Luisita Simaga, sí. Bien. Se puede caracterizar cualquiera de los tipos de gastos acorde a lo deseado por el usuario. Por ejemplo, gastos para pintura, color rojo, calidad media, metros 35. ¿Sí? Son estos los atributos dinámicos. Le pueden poner el tipo de atributo que quieran. Y se debe proveer servicios que permitan obtener el total de dinero gastado en una fecha. ¿Sí? Eso, consulta Marcelo, los atributos requeridos de todo gasto estarían dentro de la lista de características. Estos. Descripción, fecha y monto. ¿Rosario? Sí. Sí. Si se pueden incluir, sí. Sí. La única forma que no irían dentro de la lista es, suponete que, no sé, todas las características son de tipo entero y tenés una descripción, ¿sí? Ahí podés tener un atributo aparte. Y si son atributos requeridos, ¿sí? En este caso, estos tienen que estar siempre, entonces se los pasás por constructor, para que en el constructor directamente lo agregás a la lista de atributos dinámicos. ¿Entiende? Bien. El total de dinero gastado en una fecha. Eso es un filtro por fecha. De nuevo esa parte. Cuando tenés atributos dinámicos, ¿se acuerdan del ejercicio del zoológico?
no había atributos fijos que tenían todos los animales. Cada animal podía tener su propia lista de atributos diferentes. Acá me dice que todos los gastos tienen descripción, fecha y monto, ¿sí? En este caso particular, yo el monto lo pondría afuera, por lo que estoy viendo que pide después. Porque vos tenés que ir sumando el dinero que gastaste. Entonces, esa podría ir afuera. Después lo veo bien porque no me acuerdo cómo termina el ejercicio. Siempre tienen que mirar lo que está haciendo Mark, se lo pone afuera porque ve que el monto tiene una lógica o un comportamiento distinto al resto de los atributos. Claro. Y sí, va afuera. No, va afuera. Va afuera por eso, porque es particular, es un gasto particular. Claro, se te complica sacar la suma porque si vos ponés que son de tipo object o de tipo comparable, no los podés sumar. Entonces, en este caso, ese se justifica que esté afuera. Pero todo lo que no se justifica que esté afuera, lo tienen que meter en la misma lista. ¿Sí? Si ustedes, por eso lo dudé cuando empecé acá, que todos pedían el total dinero. Si todos me piden el total de dinero, este monto lo voy a tener que ir sumando, entonces no lo puedo tener en la misma lista de atributos mezclado con todos los demás que son variables. ¿Bien? Ahora, la fecha, ponele. Todo el dinero gastado en una fecha. En realidad la fecha la voy a consultar nada más, no la voy a tener que sumar, no voy a tener que operar sobre esa fecha. ¿Sí? Entonces la fecha, que si bien acá está detallada afuera, esa fecha sí la puedo meter adentro del atributo, porque después le pido el atributo fecha y me fijo. ¿Sí? Entonces, este lo vamos a marcar con rojo porque este va fuera de la lista. Bien. Total de dinero que se gastó en un rubro, lo mismo. Tengo que ir sumando si cumple con la condición. Uno va a ser una condición de fecha, otro va a ser una condición de que el rubro sea tal. ¿Sí? Y ahí lo que van a tener que considerar como estos atributos son dinámicos es que puede ser que un gasto determinado no tenga el atributo rubro. ¿Sí? Entonces ahí van a tener que considerar la cuestión del null. Pero es un control más que nada. Si el atributo no tiene rubro, entonces no es de alimento. Directamente no lo cuentan, no lo suman. Claro, ahora me doy cuenta que me pasaba que no podía sumar total porque yo el monto lo tenía dentro de los atributos también, entonces me hacía un quilombo. Claro, porque ¿de qué tipo definís ahí? Si vos necesitas sumar, Claro, tiene que ser un número. claro. Sí o sí tiene que Ahora ser un si número. está fuera, sí es más. Claro. Bien. Pero ves que ahí se justifica porque si no, no podés resolver el problema si no lo podés afuera. Si no lo movés fuera de esa lista, no se puede resolver esto. Se puede resolver haciendo castings. ¿Sí? Bien, listado de todo, acá bueno, total de dinero. Segundo, listado de todos los gastos. ¿Qué es un listado? Un array list. Estos dos métodos tienen que devolver un array list de gastos de una fecha. ¿Sí? Cuando me piden este tipo de listados de gastos, ¿sí? Lo que voy a tener que mirar más adelante, que ahí dice una aclaración, acá, cuando me piden listados de gastos, siempre va a haber una aclaración de qué pasa con el compuesto. ¿Sí? El compuesto, ¿lo incluyo en el listado? ¿No lo incluyo? ¿Incluyo solo compuestos y no simples? ¿Sí? Eso tiene que estar aclarado. Entonces, vamos a mirar la aclaración de los listados. Dice, cuando se trabaja con un gasto que se encuentra detallado, o sea, un compuesto, se debe proceder de la misma forma. Por ejemplo, si se solicitan los productos de calidad alta y el gasto compuesto, posee calidad alta, este gasto se incluye en el listado. ¿Sí? Entonces, se fijan, si... Hacete un zoom, perdón. Control... Ay. Me fui mucho. Cuando se trabaja entonces, si tienen un gasto compuesto, si el gasto cumple con la condición, se agrega el compuesto, me está diciendo. ¿Sí? Ahora, si el gasto no cumple con la condición, ahí las alternativas que teníamos eran, me sigo fijando para abajo o corto ahí y no me fijo más. Acá me dice, si el gasto no posee calidad alta, pero dentro hay un gasto que sí posee calidad alta, se incluyen en el listado los gastos interiores. ¿Se entiende? Estas cosas son rebuscadas de explicar, pero básicamente lo que me está diciendo... Pero no el padre. Claro, si supónganse que quiero, que es este, ¿no? El listado de gastos, y quiero los gastos que empiezan con E. ¿Sí? Entonces, acá, espectáculos. Sería un gasto detallado, ¿no? Un compuesto. ¿Lo incluyo? Sí, lo incluyo porque empieza con E. ¿Sí?
Ahora, bueno, acá no tengo otro. Si pido los que empiezan con D, ¿incluyo a economía? A economía no, porque no empieza con D. Pero a dólar, que está debajo, sí, porque dólar sí empieza con D. ¿Se entiende? Eso igual si no se entiende en el momento del examen lo explicamos de nuevo, pero lo que me está diciendo es que me fijo en el gasto detallado, en el gasto compuesto, que cumpla con la condición. Si cumple lo incluyo, si no cumple, incluyo lo que hay adentro que cumpla. ¿Sí? Y después de los listados me pide el total de dinero que se gastó en pintura en una fecha dada. Este total es lo mismo que estos de acá, ¿sí? Que el 1, el 2 y el 3 es lo mismo. Y acá me dice el listado de todos los gastos que superan tantas fechas, tantos pesos. O sea que este listado sería lo mismo que el 3 y el 4. O sea que con todos estos servicios que se le piden acá, del 1 al 6 al menos, tengo dos servicios. Get total de dinero, le paso un criterio, y get listado de gastos, y le paso un criterio. De nuevo, el criterio es el mismo, tanto para el total de dinero como para el listado de gastos. ¿Sí? Y después dice, estos son algunos ejemplos de listados y de sumas de gastos que se pueden solicitar. Es posible que se combinen distintas formas de pedir sumas o listados. Criterio compuesto, básicamente. ¿Se entiende? Sí, ahí repito la aclaración. Cuando me dicen que son solamente ejemplos, quiere decir que yo puedo buscar, aparte de por fecha, puedo buscar por color, por ejemplo. ¿Sí? Tanto para listados como para totales. Las aclaraciones, les decía, estas aclaraciones van a aparecer cuando les queremos explicar qué queremos que hagan con los compuestos. ¿Sí? Con el simple es fácil, porque es lo incluyo o no lo incluyo, se cumple. Ahora, con el compuesto puedo tener varias situaciones. Primero, que cumpla el compuesto o que no cumpla el compuesto. Y ahí, si cumple el compuesto, ¿se agrega el compuesto o solamente se agregan los hijos? Esa sería una alternativa. La otra alternativa es, si cumple el compuesto, ¿me dejo de fijar en mis hijos o sigo fijándome? ¿Sí? En este caso me está diciendo que si el compuesto cumple, se agrega él, ¿sí? Y si no cumple, se agrega los hijos que cumplen. Ahora, si cumple el compuesto, por lo que dice acá, ya no me fijo más en los hijos. ¿Sí? Claro, si cumple el compuesto, no sé. Si cumple el compuesto, se agrega el compuesto y no se fija más en los hijos. Listo. ¿Sí? Y si no cumple el compuesto, recién me fijo en los hijos. Así es lo que está explicado acá. Uy, ahí apareció el autor del JAR. Bien. Seguía. Proveer la funcionalidad necesaria para el siguiente tipo de gasto. Bueno, acá hay otra cosa. ¿Hasta ahí se entiende? Las búsquedas, que serían los listados y los totales, con criterios como venían haciendo hasta ahora. Después tienen atributos dinámicos, ¿sí? Pero el monto va fuera, porque tengo que poder sumar los totales. Y si lo pongo dentro de los atributos no los voy a poder sumar. ¿Y qué más? Y después, bueno, el composite está muy directo acá. Es gasto simple, gasto compuesto. Y la superclase, la abstracta, se va a llamar gasto. O bueno, como quieran, ¿no? Pero les queda ese directo así. Bien, ¿qué dice la última parte? Se debe proveer la funcionalidad necesaria para el siguiente tipo de gasto. O sea que acá me va a aparecer un tipo de gasto nuevo. Acuérdense que cuando hay otro tipo de gasto, ¿sí? Puede ser o otro simple o otro compuesto, ¿sí? Hermanos o que hereden de los que ya existen. Y me dice que este gasto se llama gasto pendiente de pago. Dicho gasto puede ser cualquier gasto existente. ¿Sí? O sea que ahí ya me está diciendo que va a heredar de la clase abstracta. Un gasto simple o un gasto detallado. ¿Sí? El gasto pendiente de pago va a ser o simple o detallado. O sea que ya de por sí vemos que no va a heredar de ninguno de los dos, porque si puede ser cualquiera de los dos, ¿de quién heredaría? ¿Sí? O puede ser otra instancia, como dice Luis. O una trampa que agregó Marcelo, sí. Bueno. Que lo lean todo hasta el final a ver si es uno nuevo o ya está hecho con lo que hicieron. A eso me refería. Sí, y después tienen que chequear eso, que lo que estén haciendo no lo tengan ya con las clases que hicieron.
¿Por dónde iba? Acá. Dicho gasto puede ser cualquier tipo de los existentes, simple o detallado, o cualquier tipo de gasto que se agregue a futuro. ¿Sí? Tiene un porcentaje de actualización anual, estos son los atributos que tiene, o sea, ya tiene atributos nuevos, o sea que va a ser una clase nueva. Y la cantidad de días pendientes. Si el mismo ya se pagó o está pendiente, y el monto se calcula en base al gasto contenido más el porcentaje acorde a los días pendientes de pago. Un trabalenguas, ¿no? Ahí te dice también que tenés que modificar el método, ¿Qué que no método? es el mismo. O sea, cuando vos haces el monto total, en los Bien, anteriores se calculaba de una forma y en este ya se empieza a calcular de otra. bien, bien, Maga. Sí, perfecto. El get monto va a ser distinto. ¿Sí? Ese va a ser un método que tiene que sobreescribir. Si ya se pagó el monto, fíjense, es un valor fijo. Perdón, si el gasto ya se pagó, el monto es un valor fijo, calculado al momento que se informó el pago. O sea que cuando ustedes informan que ese gasto ya se pagó, guardan el valor y ese valor queda fijo. ¿Sí? Implementa la funcionalidad que permita informar el pago del gasto y fijar el valor en dicho monto. A ver, ¿cómo se les ocurre modelar esto? ¿O a qué lo ven similar? Es similar a algo que hicimos. Dale, léanlo tranquilos. Ojo al piojo. ¿Por qué tanto ojo al piojo ahí allá arriba? Ya es nuevo. Sí, nos damos cuenta. La primera la escribí mal. Ojo al piojo. Leíste. Cuando leíste, remarcaste, sin darte cuenta, en la parte donde dice el monto se calcula en base al gasto contenido más el porcentaje. Y fíjense que ahí ya lo resuelve. Y lo estoy leyendo casi por primera vez porque no me acordaba lo que pedíamos en el enunciado. Otra clase que contenga un atributo del tipo elemento portal. Bueno, elemento portal no sería, pero sí, del abstracto, del gasto abstracto. ¿Sí? ¿Y a qué es parecido eso, Federico? De lo que ya hicimos en el file system. No. Al link. Al link, claro. Acuérdense que el link era una clase nueva que tenía una referencia a cualquier otro tipo de elemento file system. Y acá el gasto pendiente del pago, como dice acá, al gasto contenido, ¿sí? El gasto pendiente de pago va a tener en su interior una referencia a cualquier tipo de gasto, porque me dice a cualquier gasto que se agrega a futuro incluso. O sea que si a futuro hereda otro tipo de gasto de la clase abstracta, no tengo que cambiar nada en mi gasto pendiente de pago, porque puede ser cualquiera que sea del tipo abstracto. El link que tenía una referencia. Claro, acá el gasto pendiente de pago es un gasto que tiene en su interior otro gasto, una referencia a otro gasto. ¿Sí? Y le agrega todo lo que dice acá, un porcentaje de actualización, la cantidad de días pendientes, y un boolean que dice si ya se pagó o no se pagó. Y tienen que meter la funcionalidad que en algún momento ustedes le digan ya lo pagué, ¿sí? Y cuando le dicen ya lo pagué, ese valor del monto ya queda fijo, no se calcula el porcentaje. O sea que con entender el file system a fondo voy a probar el parcial. Vas a tener gran parte resuelta, Nahuel. No sé si a probar, pero va a estar gran parte resuelta. Sí, está rebuscado redactado. Que es difícil. Por eso pueden preguntar en el examen si no se entiende, si lo explicamos de nuevo. Sí, pueden tener un cuaderno. Eso no hay problema. Bueno, no se los resuelvo para que les quede en práctica a ustedes, ¿sí? Pero si quieren, piénsenlo ahora individualmente y me lo consultan. O a los chicos. Aprender las trompas. Esperen que voy a cortar la grabación que ya empiezan a hablar random.